Estamos aquí por dos cuestiones fundamentales para el estado de Tlaxcala. Primero, el 8 de agosto de 1879 nació en el poblado de San Miguel Atotonilco el general Emiliano Salazar. Hace 146 años que vino a la vida el general más importante de la lucha revolucionaria al lado de mi general Villa. Y en segundo lugar, estamos aquí pues para hacer un acto de conmemoración a la vida de un luchador agrarista, como es el compañero Alberto Ávila Montaño. Esos dos son los elementos que nos congregan ahora a este lugar. Primero, el general Emiliano Zapata irrumpe a la vida del movimiento revolucionario de nuestro país en contra del acaparamiento de la tierra que hicieron los españoles en nuestro país. En 1910, el 97% de la tierra de todo el país, las 200 millones de hectáreas que tenemos en México, estaban acaparados por hacendados y grandes rancheros. El 2% eran pequeñas propiedades y el 1% nada más era propiedad comunal. Después de que 300 años atrás los pueblos originarios eran dueños de todo el territorio y hacia arriba, el sur de los Estados Unidos, que hoy se dicen dueños de esa tierra, era propiedad de los pueblos originarios de Mesoamérica y particularmente de lo que hoy es nuestro país. Llegando al gobierno Madero se raja, el general convoca a sus ejércitos y emite el Plan de Ayala, donde rompe con Madero y establece el rumbo de la lucha agraria mexicana. El 28 de noviembre de 1911 se firma en Ayoxustla, Puebla, el Plan de Ayala. Y Zapata, congruente con su pensamiento de recuperación de la tierra comunal del país, inicia un año después, un poco menos, el primer reparto agrario de México, el 12 de abril de 1912, en Ixcamilpa, Puebla. Inicia en Puebla y no en Morelos, porque él estaba arrinconado hacia esta zona, perseguido por el que hoy lleva el nombre del aeropuerto que hizo Andrés Manuel. Ese pelao vino a combatir al zapatismo a Morelos. Ya luego estuvo un rato con Villa y ahora es un gran héroe revolucionario. Yo creo que hay que revisar bien la historia para que cada quien quede en su lugar. Por eso inicia Zapata en este lado del país. Y luego se va a Morelos, se va al Estado de México, a Tlaxcala, a toda esta parte centro-oriente de México. Pero ese es el inicio de la lucha agrarista y agraria de nuestro país. Viene la Convención Revolucionaria de Aguascalientes y retoma el Plan de Ayala en su segunda etapa, en su tercera etapa. La Convención Nacional de Aguascalientes retoma el Plan de Ayala como el plan mínimo de la revolución y establece la lucha frontal contra el latifundio y contra los grandes hacendados del territorio mexicano. Y bueno, pues ahí se inicia el proceso de recuperación de la tierra. Hoy en nuestro país la propiedad social, lo que pudimos recuperar de la invasión española, es la mitad de nuestro país, la mitad del territorio nacional, el 51%, más de 100 millones de hectáreas, es propiedad de ejidos y comunidades. Aquí en Tlaxcala se formaron 242 ejidos, con alrededor de 200,000 hectáreas, y 2 comunidades apenas, casi con 300 hectáreas. Pero ese es el resultado de la lucha, que ha pasado por muchas etapas. La primera etapa fue esa, la más congruente, la más aguerrida de la lucha por la tierra en nuestro México. Y esa etapa fue acompañada en los años 30, 40, cuando gobierna Lázaro Cárdenas, por un presidente de la República congruente con el reparto agrario. Los anteriores eran pura farsa. Carranza
que se decía revolucionario, no le importaba la tierra, a él le importaban las grandes haciendas, los grandes negocios. Era efectivamente uno de los latifundistas más importantes. Pero esta lucha relevante entonces llega hasta los 30, 40 con el general Lázaro Cárdenas, y hay gobernadores congruentes con este proceso. Yo destacaría rápidamente a Felipe Carrillo Puerto en Yucatán, que repartió las haciendas nequeneras, a Adalberto Tejada en Veracruz, y a Francisco J. Mújica en Michoacán, y a Emilio Portes Gil en Tamaulipas. Estos gobernadores creyeron en el 27 constitucional y avanzaron en este reparto, con la conformación de movimientos sociales muy fuertes, liderazgos muy fuertes. Úrsulo Galván en Veracruz, Lucio Blanco en Tamaulipas, Primo Tapia en Michoacán. Esos eran verdaderos revolucionarios y agraristas del momento. Pero después del general Cárdenas vuelve todo a la tranquilidad. Plutarco Elías Calles repartió 3 millones y ya había declarado el fin del reparto agrario en la mitad del país. Surgen las organizaciones campesinas independientes con visión de izquierda, unas más o unas menos, ahí surgen. Ramón Danzós impulsa la CCI y después tiene que abandonarla porque Garzón Santibáñez se apodera del proyecto y con el apoyo de los gobiernos priistas sacan a Danzós de la CCI, y en él inicia la CIOAC, que es la semilla de la organización de Beto Ávila, en el 62. Ahí surge un movimiento, el más importante en ese tiempo, de la lucha de izquierda del país. En 79 formamos la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, pero también fue una ruptura muy pronta por la confluencia de muchas visiones de la izquierda, que no fuimos capaces de ponernos de acuerdo, que anteponíamos nuestra visión. Los maoístas, los trotskistas, los marxistas. Juan de la Fregada llegó ahí, hasta los nietos del general Zapata, que iban a ver si les tocaba todavía la parte de la indemnización de la revolución, más que continuar la lucha. Ese periodo de los 70 a la reforma salinista del 92 también fue una etapa de enorme consecuencia en la lucha, y logramos alrededor de 30 millones de hectáreas, prácticamente las últimas que se han conseguido en el país. El rezago agrario ha sido pura farsa. Todo el tercero transitorio de la ley, de la reforma del 27, es pura tranza. Logramos sentencias en los tribunales y las revierten con los recursos legaloides que ustedes se imaginen, y se frena la concreción en la ejecución de las sentencias de dotación, de ampliación de nuevos centros de población digital o de reconocimiento y titulación de bienes comunales. No hay, ni siquiera hay estadísticas confiables del rezago agrario del 92 para acá. Algunos todavía seguimos en esa etapa, más alineados a la protección de la propiedad social, a la protección del ejido y la comunidad. Bueno, en ese periodo es donde nuestro camarada Alberto Ávila participa, con Ramón Danzós, Palomino, con Lolo, con Dolores López, con Rafael Jacobo, justamente con esos 3 liderazgos históricos de la CIOAC, y después Beto Ávila decide ir por otro rumbo cuando CIOAC se queda descabezada y ya no hay un proyecto bien definido. Pero toda su lucha de esos años hacia acá, que son 50 años de lucha por lo menos, Beto Ávila ha sido congruente, consecuente, y ha estado presente en la lucha por la tierra y en la defensa del ejido y la comunidad. Por eso es que nosotros hoy hemos impulsado la necesidad de hacer este reconocimiento a la vida de un luchador agrarista como es Beto Ávila, a quien consideramos hermano de lucha, a quien consideramos un ejemplo de vida, de congruencia, de visión, que hoy desafortunadamente no tenemos en el país como política de Estado.